Cuando venía para acá, vine con mi hija Almita y me decía, ¿ya sabes lo que vas a predicar? No sé, tengo dos ahí que preparé, pero no sé. Y ella como me río porque ella se da cuenta, y acá estaba leyendo unos pasajes y cuando ya guardé, me dice, ya está, ¿no? Sí, ya está. Y Dios me venía en el corazón hablando sobre que Él es un Dios de pacto, ¿amén? Un Dios de promesa, un Dios de cumplimiento. Y que la Biblia habla que nosotros somos su imagen y debemos reflejar lo que Él es, ¿amén? Imagen y semejanza, ¿amén? Somos como un espejo que tenemos que tratar de reflejar. Y cada persona, y cuando yo pensaba en esto, me vino este pasaje a mi corazón, como Dios siendo un Dios de pacto, los hombres que marcaron la historia también fueron hombres que hacían pacto, amén. Entonces quiero leer esta parte de Jonathan y de David, que dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas y hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David y a donde que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto ocurre cuando Israel, atormentado por 40 días de un gigante que los venía a desafiar. Amén. Ellos estaban bajo la obediencia de Saúl, un hombre que Dios ungió, un hombre que Dios le dio autoridad, Dios le dio gloria, Dios le dio el lugar y la posición que él tenía. Sin embargo, en un momento determinado de su vida, desobedeció y no se arrepintió. Amén. El tema no es que nos equivoquemos, el tema es arrepentirnos, amén. Así que decía a tu hermano que está al lado, la clave es arrepentirse, decía. Cuando tenemos años de evangelio y años de ministrar y cuidamos nuestra postura, nuestro lugar, nuestro título, cosas vanas en el reino de Dios, ¿me explico? Nos cuidamos de la apariencia de tal forma que nos olvidamos de lo esencial, amén, de nuestras vidas y de nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay cosas que están en nosotros. Había una apariencia en Saúl que él no quiso perder, una apariencia de autoridad que Dios le dio. Y él se podía equivocar, pero hubo algo como que en sí no pudo, con una naturaleza que muchos tenemos, cuando nos desconectamos de la fuente de Dios, y es quizás, a pesar de la autoridad que tengamos, saber que nos tenemos que arrepentir, saber que tenemos que ser libres, amén. Saber, porque en otro tiempo alguien se manifestaba y decía, ay, mira, estaba endemoniado, yo sabía, yo lo veía rarito a los hermanos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ah? Y ahí nos hacemos los superarchos espirituales y delante de Dios, lo primero que Dios nos mira como diciendo, qué hombre o mujer de poco discernimiento y de sabiduría. Cuando vino la mujer sirofenicia a Cristo a pedir milagros porque los demonios atormentaban a su hija, Él le habla muy claramente y le dice, yo no te puedo dar lo que es para los hijos. Amén. Yo no le puedo dar a vos, porque no es tiempo, lo que es para los hijos. Y hablaba de la liberación. Amén. Entonces cuando alguien se manifiesta, o alguien de nosotros, amén, yo en mis momentos de oración, tengo momentos de tiempo, de debilidad, los que trabajan en la calle,
los que tienen problemas con las cuentas, con los hijos, con todo. Hay momentos donde uno necesita ir a ser libre en la presencia de Dios, no solo hacerse, oh Señor, mirá cuánto oré, mirá cómo hablo en lengua, mirá la victoria que tuve, sino Señor, necesito ser libre. ¿Cuántos dicen amén? Necesito ser libre. Y es una bendición, y es una, si somos hijos, es algo que nos pertenece, ser libre, porque Él dijo, yo no te puedo dar el pan de los hijos, porque ella necesitaba la liberación de su hijo. Pero cuando una fe sobrenatural cambia los tiempos determinados que estaban escritos, Él dice, ¿cuán grande es tu fe, mujer? Cuando le dijo, aún los perros comen la migaja de sus amos que se caen de la mesa. Entonces dijo, tu fe es grande, ve y se haga tal cual tú dijiste. Y al llegar a su hogar, su hija estaba siendo libre. ¿Me explico, hermano? Entonces, si hay ataduras, tenemos que romper eso, ¿no? El hablar, el chusmerío, el hablar sin saber, la apariencia, lo que es la iglesia. Me explico, la careta que muchas veces, ay, me manifesté, ahora que van a decir, no, me manifesté, o hubo un momento de liberación donde quizás yo lloré, o me caí, o pasó algo. Sos hijo. La liberación es para los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso nos reconoce, hermano. Cuando yo paso tiempo sirviendo al Señor y no siento una reprensión del Espíritu Santo, yo digo, Señor, algo está pasando y yo no hago todo bien. Yo tengo mis luchas, soy hombre, tengo mi carácter, tengo tantas cosas, así que si vos no me corregís, no me estás tomando como un hijo. ¿Me explico, hermano? Entonces necesitamos ser corregidos por el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la religión o las apariencias nos lleva a esto que le pasó a Saúl. No ver que necesitamos de la fuente, que es de Dios, ¿amén? Y el tanto servicio y el tanto comprometimiento con la obra, que no está mal, pero muchas veces nos desconecta de la fuente que es Cristo, ¿amén? Necesitamos no desconectarnos. Y cuando venía para acá y me daba esta palabra del pacto, y acercándose estos días de campaña, amén, esta iglesia tiene un pacto, amén, con lo que es los eventos evangelísticos. Esta iglesia nació en los eventos evangelísticos. Esta iglesia nació en las campañas. Esta iglesia nació de esta forma, en el campo evangelístico, en las plazas, en los campos, donde sea. Nosotros íbamos y hacíamos campaña, y si no íbamos nosotros, íbamos y apoyábamos a otra iglesia, llevábamos los jóvenes, los músicos. En ese tiempo éramos más jóvenes, no que ahora no lo seamos, pero éramos mucho más jóvenes que ahora, casi adolescentes, y íbamos y hacíamos campaña donde nos dijeran qué hacer. Entonces, hermano, es un Dios de pacto. Él hizo esta iglesia, amén, en el mover evangelístico. Así que ya salimos con un pacto, o salimos a estos 2 días de campaña, seguro que hay un pacto, porque los pactos de Dios son perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ganar alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que vamos a ganar alma? Porque hay un pacto que Dios ya hizo con esta casa. Hay un pacto que Dios ya hizo con esta iglesia, con este ministerio. Amén. Que nació en la fuente, que nació en los lazos del evangelio, del evangelismo, donde nosotros pudimos ver el poder de Dios haciendo milagros, y los vamos a seguir viendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque sus pactos con sus hijos son eternos. Él dijo, este pacto, cuando le habló a Abraham, dijo, será perpetuo con vos y con todas tus generaciones. Amén. Esta iglesia y los hijos de esta iglesia, de este ministerio, siempre tendremos esa pasión del evangelismo, de predicarle a las almas. Amén. Acá hay gente que yo no voy a nombrar, porque si no sería chusmerío, y usted dice, ay, pero pastor, cuénteme. ¿No? Acá hay gente que hace problemas todo el año, ¿no? ¿Qué le molesta esto? ¿Qué le molesta lo otro? Así que si usted sabe de mí, que yo conozco, no son los nuevitos, así que los nuevitos no está hablando de mí, ¿no? Pero lo metés en la campaña y le predica hasta la piedra que está abajo de un banco. Lo pones usted va a ser un mujer, toma los datos de los que ven que están, y ni siquiera te dice, hay alguien en la otra esquina, ya fue, le habló y te llama, pastor, vení a esperarte, se quiere arrepentir, y vos todavía ni siquiera subiste a predicar, y ya tenés que ir a orarle a alguien que todo el año fue un chusma o una chuma en la iglesia, está predicando. Y este es su lugar entonces.
Amén. Este es su lugar. Porque, hermano, un evangelista no lo puede estar todo un año en una iglesia, ¿me explico? Porque el evangelista necesita salir a predicar a su campo, donde él se siente bien. Entonces, hermano, estas cosas tenemos que nosotros entender que tenemos que ir acomodando, ¿ven? Tenemos que nuestras apariencias no nos alejen del propósito eterno de Dios, que nuestras apariencias, lo que queremos demostrar. Acá pasó algo, hermano. Era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido por el Padre, era el pueblo que hizo un pacto eterno con Israel, que tenía una promesa con su amigo Abraham, y ellos eran su descendencia. Ellos venían en muchas batallas ganando y echando a sus enemigos delante de ellos, porque Dios cumplía su promesa y su palabra. Pero en determinado momento un gigante se levantó. ¿Después de qué? Después que su líder, después que el rey Saúl, después que él desobedeció una palabra profética, una palabra que Dios le había dado orden aún a sus propios líderes, y desobedeció, y él empezó a tener ese problema espiritual de ser atormentado. Y entonces, como toda esta gente estaba bajo ese manto espiritual de lo que le pasó a Saúl, ellos se estaban olvidando. ¿Sabe, hermano, lo que dice cuando estaban enfrentando o cuando desafiaba el filisteo o este gigante a Israel? No le decía hijos de Jehová, decía hijos de Saúl. En un momento le empezó a decir hijos de Saúl. ¿Por qué? Porque el diablo lo quiere empezar a ponerte bajo el manto de la desobediencia, bajo el manto de la duda, bajo el manto de las personas, ¿no? Entonces empieza a querer quitarte esa identidad que tenemos. Porque David también era de ese pueblo, también estaba bajo la autoridad del rey Saúl, pero él no estaba en ese ejército. Y entonces, como no estuvo bajo estas voces que 40 días estuvo todo el tiempo diciendo: ustedes son hijos del miedo, hijos de la desobediencia, hijos, mándenme un gigante, o mándenme un campeón. Él no los escuchó, sino que cuando él vino estaba limpio de esas palabras, estaba limpio de esa atmósfera. Entonces él escuchó a un hombre que estaba desafiando al pueblo de Dios, a un hombre que estaba desafiando al ejército que ha ganado tantas batallas, no con su fuerza, sino con el poder y la promesa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese niño joven, casi hombre, que escuchó esto, se encendió en ira, y él dijo: ¿quién es este que se atreve a desafiar las huestes de Jehová? Amén. ¿Por qué? Porque en él había otro espíritu. Porque en él había una demanda espiritual. Él sabía quién era su Dios. Pero como cuando estás en un lugar de desobediencia, y no hablo de iglesias, sino hablo de estados, en momentos donde quizá la apariencia, como Saúl, no te deja arrepentirte, porque ¿qué van a decir? Cuando nos importa lo que dicen, cuando nos importa lo que piensan los demás, cuando nosotros pensamos perder algo que no es nuestro, hermano, por ir a la fuente, nos cubre ese manto, y el diablo te dice: hijo de Saúl. El gigante te dice: hijo de Saúl, hijo de la deuda, hijo de la ignorancia, hijo del temor, hijo de la religión, hijo de las costumbres. Amén. Jesús le dijo: ustedes saben hacer todo lo de la ley, pero ustedes acostumbráis a hacer estas cosas, porque lo hacían por costumbre, no lo hacías por revelación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hacemos las cosas para Dios por revelación, y cuando Cristo fue movido por el Espíritu Santo al desierto, el mismo diablo, cuando lo atacó, cuando lo vio débil, el diablo no te va a atacar cuando está fuerte, el diablo te va a atacar cuando ya está flaqueando. Él le dice: si eres hijo de Dios, queriendo dañar la identidad de Cristo, trayendo por la palabra también, con la misma palabra, queriendo tentar a nuestro maestro, a nuestro Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Queriendo sacar la cobertura de saber que Él es el Hijo
de Dios. Amén. Entonces él decía hijos de Saúl. Y acá decía, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di, porque escrito está. Amén. El diablo viene y es uno que sabe más que vos aún de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y te va a querer dañar la identidad. Quiere dañar la identidad de que eres hijo de Dios. Amén. Así que vamos a romper con eso. Y si tenés a alguien al lado, decirle, sos hijo de Dios. No importa que todavía tienes la cara del endemoniado, vos decirle que es hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y David lo entendió. David entró a esta conversación con la cabeza del gigante. Si ustedes leen un poquito más atrás, entró a verlo, a Saúl, con la prueba de la victoria. A ver, con la prueba de la victoria. Y Saúl lo vio y no lo dejó ir más. Dice, no lo dejó volver a la casa de su padre. Al ver estas cosas, el corazón de Jonathan se enlazó con David, lo amó como a sí mismo, dice. Y hizo un pacto con David. ¿Amén? ¿Por qué? Porque eran gente que entendían el idioma de Dios. Dios, cuando vio que Abraham le iba a ser fiel, le hizo un pacto. Y ahora es un pacto conmigo, con mí y ti. Siempre decía, ¿por qué dice así? Es decir, con tú, con vos y conmigo. El burro por delante, ¿no? Como quien decía, ¿por qué digo yo y tú? Porque no hay nadie más grande que Él. El Dios, no sé, las gramáticas no están ahí escritas, no pueden estar escritas, no van con Dios eso. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén? Hoy escuchaba a un psicólogo que decía lo que es la fe. ¿Cómo podemos creer en algo todopoderoso, omnipotente, omnipresente? Y empezó a poner ejemplo, y yo digo, ¿cómo las palabras pueden tornar en una atmósfera de duda, ¿no? Y él decía, pero si Dios puede hacer esto, sí. Y Dios puede hacer aquello, sí. Y Dios podría hacer una roca grande como esto, sí. Y podría hacer una roca como un edificio, sí. Y una roca como el mismo mundo, sí. Y podría hacer una roca que él mismo no pueda mover. Y se quedaron ahí todo pensando. Y sí, entonces no es omnipotente porque no la va a poder mover. Entonces le decían, no, y entonces no es omnipotente porque tampoco puede hacer una roca que él mismo no puede mover. ¿Me explico? Entonces ahí los dejaba con el vocabulario natural y con un pensamiento, ¿no?, satánico y natural también, queriendo matar la fe de muchos. Amén. ¿Por qué? Porque tienen un concepto de todopoderoso, de omnipotente, sin revelación. ¿Me explico, hermano? Dios no le tiene que dar la explicación a nadie. A ver, Dios no tiene que darle explicación al ser creado. Entonces ahí ves la ignorancia de un hombre que estudió tantos años y que con lo que es un psicólogo que yo muchas veces escucho porque tiene muchos tips muy buenos, pero yo veo un hombre tan inteligente que frente a la grandeza de Dios es un ignorante. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque él no puede, siendo la creación de un ser supremo, reclamar o pedirle una explicación a alguien que lo creó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me explico? Entonces ahí vemos, pero la gente que todavía vive en las atmósferas naturales y no en el diseño perfecto del reino de Dios, todos problemas normales o problemas religiosos que nos pueden pasar en la iglesia, con un pastor, con un apóstol, con un hermano, ya nos quieren hacer dudar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de pacto y Él no se va a olvidar de lo que dijo de vos. Él no se va a olvidar de lo que dijo de tus hijos. Él no se va a olvidar de lo que dijo de tu descendencia. Él no se va a olvidar, amén. Aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Su naturaleza es fidelidad. Hermano, que nosotros no seamos fieles, Él, aunque merezcamos que Él no sea infiel, en sí su naturaleza no hay infidelidad, hay fidelidad. Por eso, aunque nosotros a veces le demos la espalda, Él vuelve cuando nos arrepentimos, nos vuelve a dar una oportunidad, porque Él es fiel en lo que Él diga. Un día Él determinó en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, por eso
eso yo cuando canto algo como esto, que no sé por qué, es porque esto se me revela. Yo humanamente no entiendo por qué Él me puede amar. Yo humanamente no entiendo por qué Él me ha dado tantas oportunidades. Yo humanamente no entiendo por qué hoy estoy acá predicando, creyendo en el poder y el propósito que hay en mi vida. Porque sé todavía todo lo que estoy peleando para alcanzar el diseño de Dios en mi vida. Pero su amor va más allá de lo que yo puedo entender o no. Yo entiendo que hay una palabra que Él soltó en la eternidad. Antes de que mi padre y mi madre me hayan pensado, Él ya me pensó. Y Él dijo lo que yo iba a hacer. Amén. Y yo siempre declaro esto sobre mi vida, en mis momentos difíciles. Digo, Señor, eso que vos hablaste, antes que mis padres me hayan pensado en la eternidad, antes que todo haya sido creado, no puede volver a vos vacío, porque la palabra dice, mi palabra sale y no vuelve a mí vacía y sin el fruto. ¿Me explico, hermano? Entonces yo digo, la palabra que hablaste a Diego, lo que dijiste de Diego, lo que dijiste de este hombre tan lleno de temores o de dudas, esto se tiene que empezar a cumplir. No puede volver a vos vacío y sin fruto. Necesito que se cumpla, que este sea el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es un Dios espiritual. Él es el Dios espiritual. No lo quieras pensar con tu mente natural. Podemos tener muchos estudios. Hermano, nosotros estamos estudiando en la iglesia. Y muchas veces Dios me corrige con lo que estoy estudiando. Esto es así, este es el diseño, pero el diseño que yo estoy haciendo como ese. Amén. Y la revelación viene sin contradecir lo que estoy estudiando de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hizo pacto. De tal forma que para mí, hermano, mientras yo leía, usted puede decir, no, esto es una locura del pastor Diego, y está bien, no me molesta. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Cuando leí esto, cuando se lo estaba leyendo yo dije, acá Jonathan actuó proféticamente, porque el heredero a la corona iba a ser Jonathan, pero sabiendo por bajo el pacto, ese espíritu que se movió cuando se hizo ese pacto de amistad entre David y Jonathan, inconscientemente en Jonathan hubo una revelación diciendo, yo ya no voy a usar esta ropa la usaré. Yo ya no voy a usar esta ropa que me pertenece legalmente por ser el hijo de Saúl, la voy a usar. Proféticamente, sin saberlo, Jonathan estaba viendo en él, en David, el próximo líder. ¿Cuántos dicen amén? Y estás viendo que la gente de pacto no tiene celo. La gente de pacto no le importa su posición. La gente de pacto desea un pastor, un apóstol, un hombre, un líder. Desea que los que están trabajando al lado de él sean mucho mejor que él. No tienen miedo de que lleguen más lejos. Es más, es un orgullo para ellos que lleguen más lejos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el celo se te revela a tu vida, porque no estamos exentos, cuando alguien aparentemente predica mejor que vos, cuando alguien coordina mejor que vos, cuando alguien canta mejor que vos, y vos en tu espíritu lo estás viendo, que es el tiempo de esa persona, que Dios lo está usando más, vos podés gozarte o podés caer en la cobertura de Saúl. Saúl no lo dejó ir más a su casa, porque vio que había algo especial en él. Más viendo lo especial que estaba en él, lo puso en posiciones. Me explico, hermano, los pastores que estamos acá, que damos líderes, ponemos líderes sobre personas, tengamos cuidado en esto, porque dice que lo puso como líder a David, pero cuando vio cómo crecía su gracia en el pueblo, en los versículos siguientes dice, Saúl tiene celo de David. Cuando alguien está caído o se está cayendo, cuando vos o yo tenemos celo de alguien, es el espíritu de David manifestándose en nosotros, de Saúl manifestándose en nosotros. ¿Me explico, hermano? Porque aunque ese pastor o ese jovencito o quien sea esté predicando mejor que vos, lo que vos tenés, él no lo tiene. ¿Me explico, hermano? Me gustaría mirar cómo el apóstol se está dando cuenta de la gracia que él tiene y lo está haciendo predicar más. Pero hay
hay algo que Él tiene que solo lo tenés vos. ¿Me explico, hermano? Cuando uno está seguro de lo que Dios puso, no tenemos celos. No tenemos celos. ¿Quién más que Jonathan podía tener celos? David le estaba sacando su lugar. David estaba determinado encima por Dios a que sea el próximo rey. Sin embargo, él lo amó y hizo un pacto. Hizo un pacto con él. Hermano, los hombres de Dios y las mujeres de Dios tenemos que romper el celo ministerial, el celo institucional, el celo que pueda pasar alrededor nuestro y gozarnos con que alguien que estaba antes, quizás nosotros estuvimos antes y hoy Dios le está dando más gloria a esa persona que nosotros. Decir, este es un hombre para hacer pacto, este es un hombre que Dios le está dando gracia. Vamos a orar para que no se caiga, vamos a orar para que no le pase lo mismo que me pasó a mí, vamos a orar para que no entre en el celo, vamos a orar para que sea un hombre que lleve este ministerio en alto a otros lugares, hermano, donde los apóstoles no pueden llegar, tenés que llegar vos, donde este pastor no puede llegar, tenés que llegar vos y dejar el nombre de este ministerio en alto, pero primeramente el nombre de Cristo en alto, porque no hubo celo en tu vida, hermano. Cuando dice gloria a Dios, dale un aplauso a Cristo si lo crees. Pero esto lo hace el ser evangélico, el ser pentecostal, el ser bautista, lo que sea. Cuando defendemos más las instituciones, la religión que profesamos, más que el pacto que Dios tiene con nosotros. Saúl defendió su reino, su llamado. Saúl no quiso arrepentirse porque él tenía autoridad. Hermano, cada uno de ustedes que están acá tenemos una autoridad. Porque el Señor, cuando se fue, le dijo a sus apóstoles: el que cree en mí, en mi nombre, echará fuera demonios. No dijo el que sea pastor, apóstol, evangelista, no, él dijo el que cree en mí tendrá esta autoridad, echará fuera demonios, pondrá las manos sobre los enfermos y se sanará. Y si le vienen cosas malditas o venenosas, no le va a hacer daño, porque solo la fe en Cristo nos da esta autoridad. Hermanos, no necesitamos ser pastores, no necesitamos ser evangelistas, solo necesitamos creer en Dios. Cuando dicen amén, cuando sabemos, hermanos, que este título es circunstancial. Hoy yo soy pastor porque el Cristo de la gloria quiere que yo sea pastor. Hermano, si usted me dice a mí que le gusta ser pastor, hoy amo poder hacer esto, pero nunca lo quise ser. Nunca. Yo soy el hijo mayor de esta casa, de los apóstoles de esta casa. Yo fui cuando muchos de esta casa lo traicionaron, cuando muchos hablaron a sus espaldas, cuando yo mismo hablé mal de ellos porque no entendía cosas de lo que estaban haciendo. ¿Me explico? Son atmósferas que se mueven en cualquier iglesia. Y si a mí me pasó, amando a mi padre, que también no entendía y pude hablar chusmerío en contra de ellos, hermano, eso me estaba esperando a mí cuando el Señor me llamaba a mí como pastor. Hermano, entonces cuando hoy habla a alguien de vídeo, yo estoy sembrando, cosechando lo que sembré, pero esto no me tiene que detener, esto no me tiene que detener. Yo tengo que tenerle la paciencia a este hombre que está en el error que yo alguna vez estuve. Cuando dicen amén, todo esto a mí me va enseñando que el pastorado, hermano, se sufre. El pastorado, no es fácil, pero el pastorado también se ama. El pastorado, Dios se glorifica en esto. Cuando dicen gloria a Dios. Cuando hablan mal de vos en la iglesia, es el espíritu de Saúl. Cuando Dios te empieza a usar, es el espíritu de Saúl si otro habla mal. Pero si vos sos un líder y alguien se está levantando y vos estás sintiendo algo adentro que te está molestando, seamos humildes en tratar de reconocer que ese celo que te están haciendo, aunque vos sos un líder, aunque el pastor o el apóstol te puso a vos, pero Dios lo está usando más a él que a vos, o tiene más gracia con la gente a él que vos. Si está saliendo el celo, porque nos puede pasar, porque somos humanos, porque estamos en este cuerpo, porque como
como dijo Pablo, oh, maldita esta carne, que tengo que todavía convivir con esto. ¿Me explico, hermano? Pero que pastor, usted no tiene celo. Seguramente que en algún momento tengo celo, en algún momento no me gusta lo que pueda estar viendo en mis ojos, pero tengo que reconocer que en ese momento el espíritu de Saúl está queriendo acercarse. El espíritu de Saúl, de desobediente, está queriendo acercarse. El que no se quiso arrepentir. Hermano, usted ha visto, si usted ha leído la Escritura, podemos ver naturalmente y religiosamente que David se equivocó más que Saúl. Y podemos decir que injusto parece esto. No le perdonó una a Saúl, pero Saúl no se arrepintió. David sí se arrepentía. David se equivocaba, y cuando venía la palabra del Señor, cuando venía un profeta ponerlo y alinearlo en lo que estaba haciendo mal, él se tiraba a tierra, hacía ayuno y se arrepentía de su pecado. Y cuando el pecado más marcado de asesinato y de adulterio que él tuvo que vivir, él dio las palabras que le marcan, él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no dijo: no me quites la corona, no me quites el reino, no me quites la riqueza. No habló de nada de eso. Él dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando uno está alineado al corazón de Dios, los títulos no nos importa. Queremos hacer la voluntad del Padre. Queremos hacer la voluntad del Padre. Oh, se levanta la batalla, Espíritu Santo. Y un consejo que quizás nadie nos dio, pero si ves a alguien como un David que está matando gigantes y vos sos un Jonathan, que ese lugar pensabas que era para vos, hace pacto, hace pacto, hace pacto, porque esos pactos con las personas correctas van a bendecir tus generaciones, a tus hijos y a tus nietos. Porque eso que él amó y reconoció en David hizo que su hijo Mefiboset, cuando parecía que estaba olvidado, cuando parecía que nada le correspondía a él, cuando parecía que iba a morir la pobreza y olvidado, el pacto que su padre hizo con alguien que tenía algo especial. Su padre no tuvo celo, hizo un pacto con el hombre que le estaba sacando su lugar. El padre no tuvo celo y proféticamente le estaba dando las ropas de su corona, su espada y las cosas, porque dijo: se amaba como a él mismo. Él se veía en David. Cuando entendemos que somos un cuerpo y que nosotros hicimos un trabajo muy bueno en un tiempo, pero Dios está poniendo a otro en ese lugar, es porque Dios te está llevando a otro escenario, a vos también. ¿Me explico, hermano? Oh, y si sabes hacer el pacto y que el celo de Saúl no te atrape, no te agarre, tu descendencia tiene bendición, tus hijos tienen bendición. Hermano, desapareció de este plano físico Jonathan, pero en un momento David dijo: oh, tráigame a alguien de los siervos de Saúl, porque quiero hacer misericordia con la casa por el pacto que hice con mi amigo Jonathan. Y cuando lo vio y cuando le preguntó, dijo: sí, ahí queda uno, y díganle que el rey lo manda a llamar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros hacemos pacto, hoy sacamos el celo de nuestros lados. Oh, quizás eres un profeta en crecimiento, quizás eres un evangelista en crecimiento, quizás eres un hombre de Dios, que Dios, una mujer de Dios que Dios está empezando a levantar, y viene alguien a esta casa, o viene alguien y parece que está por usar tu lugar, o solamente está de paso, porque en este lugar ha pasado esto. Han venido gente de paso que pudimos aprender y absorber sus bendiciones, esas palabras que vienen a nuestras vidas, pero nosotros debemos recibir a veces. Oh, nos agarraba el celo: uy, este si se queda me saca el lugar, si este se queda, oh, va a ser el evangelista número 1 y yo voy a ser el 5, el 6. Hermano, cuando somos un cuerpo de Cristo, no estamos pensando, oh, en que esa mano es mejor, que no, tenemos que ayudar a esa mano. Si esa mano está ganando más almas, vamos a ir todos con esa mano. ¿Cuántos dicen amén? Si este está predicando más que yo, vamos a hacer ayunos para que sus movimientos sigan creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, hermano, no es que tu cara tiene que ser visible, ni mi cara tiene que ser visible. Hermano, ¿sabes cuántos hermanos me dijeron? Vos sos el hijo mayor, vos tendrías que estar en esta casa. Hermano, es algo que yo no quiero hoy en día. Si Dios me llamó a mí, a un ministerio, y si el día de mañana Él quisiera que yo esté acá, Él lo va a hacer. Como yo no quise ser pastor, y hoy está haciendo que sea el pastor, Él va a ser. Yo estoy hoy rendido a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero díganle al hermano que está al lado que no venga el pastor.
Diego acá como pastor. No lo vamos a aguantar. Aleluya. Vengo haciendo consejería, todo bien, una salva ahí. Quieren que el pastor es buenito. La pastora como que tiene una cara más, como de más seria, mi esposa. Entonces se acercan así inconscientemente conmigo. Y venía bien aconsejando y una mujer, yo, con todo el tacto posible, traté de decirle que era una metida con sus hijos, ¿no? Que ella tenía casi 40 años, que ella se podía hacer su vida, ¿no? Entonces le dije, se me hace que ya tus hijos deberían hacer sin que vos te metas. No quiso venir más, yo le dije mentira. Con todo el tacto posible, ¿no? Pero lo intenté hacer. ¿Por qué, hermano? Porque uno como pastor tiene que decir también las cosas. Amén. Y la gente que va a hacer, mi hermano, la familia de ella viene, la hija viene, ¿no? Pero ella, además, nosotros fuimos a orar a su casa y le dijimos, hay que buscar una iglesia antes, ¿no? Que venga con nosotros. No, pero con ustedes, pastor, queremos estar. Le digo, no nos vas a durar una semana, un mes, le digo. Creo que lo profeticé. Porque uno como pastor, o vi a mi papá acá pastorear, digo, esto ya lo ves, no necesitar revelación espiritual de los espíritus de la gente a veces. Pero amados, gente de pacto. Amén. Vamos a levantar la mano y decir, voy a ser alguien de pacto, voy a ser un hijo de pacto. No voy a tener celos de mis hermanos, voy a ser un hombre de pacto. Y si tengo celos, Señor, quítalo de mi vida. Señor, que no caiga en la atmósfera de Saúl, en la atmósfera que mi título, que mi liderazgo, que mi llamado, que mi profecía, o que todo lo que yo creo, que wow, cómo Dios me usa, me aleje de lo que vos estás por hacer. Que el cielo no caiga sobre mi vida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos hicieron esta oración? Amén. Porque va a bendecir nuestra generación, van a bendecir nuestros hijos, van a bendecir nuestros nietos. Ahora hacer esto te va a dejar de que tengas problemas, no, pero te está abriendo la mente a saber que los puedes esperar, que van a venir, pero no te van a agarrar. ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay conocimiento que hoy Dios nos soltó para que cuando venga, nos queremos todos, entonces somos todos celosos, ¿no? Esa es ¿qué pasa? Que era mi amiga y ahora se habla más con aquello. Vamos a hablar mal de esto, ¿no? Acá que son todas chicas, no puede haber celo, en el nombre de Jesús. ¿Amén? Acá Maya y yo somos los preferidos de la iglesia, así que ya está. Todos los otros, como dice el pastor Cali, agua y agua. Aguantarse y no se puede. Pero, hermanos, necesitamos entender que somos el cuerpo, que nuestras posiciones no nos pueden llenar de sed. Amén. Y si estamos seguros que estamos en lo correcto y que lo que está pasando es un error en un ministerio, en el grupo de hombres, de mujeres, de niños, oremos por eso. Porque todo lo que está oculto tiene que salir a la luz. Pero son con estas armas, no son contra la gente. Amén. Porque nuestras luchas no son contra carne ni sangre, o sea, no son contra los chusmas que hablan de vos. No son contra los que son habladores. Esto es contra los espíritus que nos hacen hablar. Aunque a ellos les gusta que lo usen, pero no importa. No es contra ellos, es contra esos espíritus. Y vamos a tener que orar para que Dios nos ayude. Amén. Quiero que cierres tus ojos, quiero orar por tu vida. Vamos a bendecir estos días de campaña, de este mover evangelístico. Que esta iglesia es una iglesia de pacto con lo evangelístico. Así que vamos a desatar esa unción evangelística sobre esa calle Uruguay, sobre ese predio de la cancha Belgrano, no sé si se sigue llamando así, pero vamos a hablar sobre ese predio donde la unción del pacto
La unción del pacto va a cubrir ese terreno, va a cubrir esa cancha, va a cubrir esa